Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Fausto acepta así sin más? Él acepta los términos del acuerdo porque no cree en la inmortalidad del alma. Acuérdense que estamos hablando un tipo a medio camino, una suerte de... ahí estaba su conflicto, su contradicción, porque era una parte más científica y una parte más hacia la magia, como que esta batalla en sí mismo entre lo material y lo espiritual, que esto es lo interesante. Pero bueno, ¿qué pasa? En esa batalla interna se deja llevar por su codicia, es decir, como que gana su parte material, y gana, vamos a decir también así gratuitamente, o eso cree él, 24 años de poder, 24 años de zonas liberadas, vamos a decir, supuestamente a cambio de nada. Así suena como muy tentador. Bueno, en el fondo, ustedes verán que se trata como un tema justamente de abuso de poder, para lo cual no va a tener miedo ni contemplaciones en usar todo tipo de trucos para, entre otras cosas, volverse invisible y humillar hasta el mismo Papa. Ahora, la mejor y la más compleja y la más famosa versión de Fausto, por supuesto, es la de Goethe, una obra dramática que fue concebida en verso para ser representada, para ser actuada. Pero es tan, si la otra era compleja, esta lo es mucho más y es tan variada que se volvió irrepresentable, quedando el Fausto I, mucho más breve y concentrado, que es el que suele sí llevarse a escena, de ahí que sea como el más popular y el único conocido de los dos. Y justamente recapitulando, el Fausto I es conocido como la tragedia de Margarita, el primer gran amor de Fausto. Y ahí de entrada, Goethe introduce una novedad. La odisea del protagonista es provocada, esto que yo les comenté antes, por esta apuesta entre Dios y Mefistófeles, pero, la gran diferencia, siendo el mismo Dios el que propone ahí el nombre de Fausto, y no como en la otra, que era Mefistófeles el que lo desafiaba y le decía, bueno, voy a probar a tu hombre favorito. No, acá es Dios quien lo propone. Entonces Mefistófeles lo busca a Fausto y encuentra un terreno como muy facilitado. De hecho, es como que Dios eligió el arquetipo del hombre justamente aunando esta contradicción humana y divina. Recto pero dubitativo, como teniendo justamente ambos opuestos bien diferenciados. Y Fausto toma la apuesta más como una suerte de prueba personal que por esto de querer alcanzar el saber divino. Por eso, desde el primer instante, el deseo de Fausto pasa por los placeres carnales más que por los saberes divinos, para lo cual bebe la pócima de una bruja que lo va a rejuvenecer y así es como conoce a Margarita. Bueno,
Entre todos estos hechos se da una novela dentro de la obra con el esperable final trágico, que es lo que le decía antes a Ana María. Fausto, profundamente enamorado, le pide ayuda a Mefistófeles para poder conquistarla, pero, por supuesto, el demonio se niega y justifica en que Margarita es una persona libre de pecado y por ende no tiene ningún poder sobre ella. A cambio, lo que le ofrece es ir a su habitación para poder disfrutar por un instante de su espacio. Y para esto, Margarita droga a su madre para poder tener ese lugar disponible, pero se excede, se pasa en la dosis y la madre muere. Y a esta altura ya se habían dado varios encuentros clandestinos donde estaban Fausto, Mefistófeles, Margarita y su amiga Marta, que llenaban de culpa a Margarita y que por supuesto, situémonos en la época, no estaban para nada moralmente aceptados. Además de que se empezaba a mezclar acá la cuestión del dinero, es decir, el medio de conquista que empieza a utilizar Fausto es a través de regalos, cofres repletos de joyas, que por supuesto eran facilitados por Mefistófeles y él pagaba también este precio para conquistar a Margarita. Bueno, ella se lo cuenta a su madre cuando todavía estaba vivo, por supuesto, y sospecha de las intenciones del demonio, como que de alguna manera lo huele y la intenta convencer de alejarse. Aparece en escena también acá el hermano de Margarita, Valentín, y que por supuesto no podía ser de otra manera, también muere queriendo defender el honor de su hermana y maldiciendo su futuro, el futuro de Fausto, por supuesto, en un último aliento. Y como colorario, Margarita termina ahogando al hijo que tiene con Fausto y es condenada por ese asesinato. Fausto la intenta salvar de la muerte, liberándola de esa prisión, pero al no conseguirlo, pide nuevamente ayuda a Mefistófeles. Al final Margarita enloquece y muere en los brazos de Fausto. En un último suplicio, una voz celestial anuncia misteriosamente la salvación eterna del alma de Fausto. ¿Qué pasó acá? Goethe se niega a condenar el alma de alguien cuyo pecado ha sido amar demasiado fuertemente. Este es el punto, ni más ni menos. Es una típica historia trágica de amor. Creo que hasta el Dante se queda corto, donde tenemos todos los condimentos: traición, codicia, eh, asesinato. Bueno, no falta nada acá. Redención. Y el Fausto II simboliza el paseo de Fausto por el mito mismo para satisfacer lo imposible, dejándonos para pensar el tema de la quietud, es decir, quien permanece quieto de alguna manera está muerto. Esto es súper simbólico y súper llamativo.
De acá es que el nazismo haya tomado esta cuestión como una forma de identificación del alma germánica, inspirándose en ese llamamiento a la acción como un conato de guerra. Es decir, la guerra como sinónimo de vida, la paz barra la quietud como un sinónimo de muerte. Volviendo a Jung, esta parte de la obra es como si intentara justamente integrar los opuestos irreconciliables, como ese mundo clásico que representa a Grecia con el nórdico, es decir, Grecia con Germania o Alemania, la pasión absoluta con el ascetismo supremo, lo mundano con lo divino, lo terrible con lo apacible, la paz con la guerra. Bueno, y Fausto, que viene a concentrar la contradicción humana misma, capaz de lo más noble, la entrega absoluta por el amor, esta entrega incondicional que termina siendo patológica, por eso termina como termina, y lo más ruin, con tal de obtener una ventaja, un poder aparentemente gratuito, termina siendo a un costo tremendo, ni más ni menos que el costo de su alma. Entonces, balanceándose de un polo al otro en ese deseo insaciable de amor, de odio, de saber, de poder, pero en conclusión, que nadie que se precie de gustar de la mitología puede quedar indiferente a este mito. Y por último, este final tremendo, el que nos plantea Goethe, no se corresponde con el del mito original, porque la salvación que hace del alma de Fausto quizá haya querido dejar una pizca de esperanza frente a los límites del dolor humano, a los límites de esta mortalidad a las que nos tiene condenada o condenados el espacio y el tiempo de este plano. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Los escucho. Que esto me parece lo más interesante que tiene que dejar este mito, es decir, ¿cuántos seríamos? Por eso yo le puse, bajo el título del libro, ¿cuánto serías capaz de dar por amor? Porque está como esta ilusión de que el amor puede vencer lo que sea y cuánto estaríamos dispuestos a pagar ese costo. Bueno, esto es lo que plantea esta historia. Y por supuesto, el viejo arquetipo de la luz contra la oscuridad o el bien contra el mal. Bueno, los opuestos irreconciliables que siempre aparecen una y otra vez. Mito tras mito, historia tras historia, símbolo tras símbolo. Que esto es lo que se va metiendo por ahí, es lo que vamos viendo, no solo, por supuesto, en la parte de los mitos ni hablar, pero en los sueños, que ya voy a hacer una charla sobre eso, y por supuesto, en nuestra propia historia, nuestro propio viaje del héroe diario,
porque todo esto es como una gran obra teatral exagerada, por supuesto, pero que en definitiva la esencia es la misma. Esa batalla está en nosotros y por eso se proyectan este tipo de historias, porque es desde ese hombre primitivo que, viendo los elementos de la naturaleza, sentía que eso era como el teatro de la obra divina y lo contaba, y así lo contaba, y así llegó hasta nuestros días, es lo que hoy encontramos en el cine, las series, las creencias espirituales, las religiones, etcétera, los cuentos, las historias. ¿Está? Carla, Fausto pasa la inmortalidad del alma por el amor divino. Sí, sí. Em, Me quedé pensando en esto del amor divino, porque es un amor primero terrenal, primero material, después un amor personal, y lo que termina siendo una trascendencia. Es decir, se termina de alguna manera sacrificando por ese amor. Miriam, sería genial darlo todo, pero me quedaría vacío. Sí. Es que tampoco sería genial darlo todo porque si te quedas vacía no podés dar mucho. Ahí está el punto. Bueno, es que esto es lo lindo, que el trabajo que tenemos que hacer, porque justamente de estas exageraciones buscar el equilibrio para que no sea ni una historia trágica de amor, que podrá ser muy movilizadora, pero que en realidad no deja nada sano, y, y tampoco un amor, un no amor, que no tendría nada para contar. Es decir, está muy bien que tengamos lo que nos movilice apasionadamente, pero con límites, ¿no? Por eso la historia, justamente volviendo al comienzo, esta historia nos marca eso, la importancia del límite. Y lo mismo van a encontrar en lo que hemos visto sobre Orfeo, sobre Edipo, sobre Tótem y Tabú, bueno, sobre Sísifo, etcétera, etcétera. Todos los mitos se terminan viendo.